Bueno, vamos a continuar con el cuarto y último video, viertes und letztes Video. Al final del otro les dije que un tallercito con eso no es un taller extra, es de una Hausaufgabe del Arbeitsbuch, ¿sí? Good. Vamos a ver este video muy sencillo, muy básico, pero yo creo que les ayuda a entender más lo que vimos. De hecho, vamos a ver dos, como siempre hacemos, uno bien básico, que les da como la idea general, y el de mi amiga María Dolores también, ¿vale? Otra vez. ¿Qué son los trennbare Verben? Bueno, la palabra trennbare significa separable y Verben son los verbos, es decir, que son los verbos separables. Vamos a ver la diferencia entre un verbo separable y un verbo normal. Aquí tenemos el verbo machen. Machen. Machen significa hacer. Ahora les voy a enseñar un verbo separable. Aquí tenemos el verbo zu machen. Aquí es como pueden ver, machen es mi palabra, pero también lleva una partícula. Es un prefijo. Un prefijo a veces consta de 2, 3 letras que anteceden a la palabra. En alemán, el prefijo le va a dar un significado diferente a la palabra. Mientras que machen era hacer, zu machen lo convierte en cerrar. Lo que ella quiere decir con que el prefijo le va a dar un sentido distinto a la palabra, en este caso al verbo, es muy sencillo. En español también lo tenemos. Por ejemplo, cogemos el verbo escribir. Si yo digo escribir, tiene un significado, pero si yo digo describir, es otro. Si yo digo prescribir, es otro. Si yo digo inscribir, es otro. O sea, que depende del prefijo que le pongamos, tiene el significado el verbo, ¿vale? Entonces lo mismo es auf Deutsch. Ahora vamos a separar el verbo. Entonces es necesario que quitemos el prefijo. Ahora sí. Vamos a decir que yo cierro la puerta en presente. Entonces tengo que conjugar este verbo. Vamos a utilizar la primera persona, yo. Digo, ich mache die Tür, la puerta, y esta partícula se ve al final. Ich mache die Tür zu. La partícula, el verbo era zu machen, lo separo, lo conjugo y lo mando al final. Y podemos agregar más información, es decir, yo cierro la puerta de mi casa a las 5 de la mañana y decir mucha más información al respecto, pero el prefijo va a ir hasta el final para cerrar la oración. Ahora continuemos con algunos ejemplos. Continuando con nuestro verbo machen, hacer, aquí tenemos varios prefijos. Recuerden, ya vimos el prefijo zu, así que ya no lo vamos a necesitar. Ahora tenemos el prefijo auf, an y aus. Como dijimos, el prefijo le va a dar un significado diferente a la palabra. Es decir, habíamos dicho que zu era cerrar. Si yo pongo aufmachen y lo conjugo ich mache die Tür auf al final, yo abro la puerta. Recuerden que la partícula tiene que moverse del lugar. Este es mi verbo, lo conjugo y lo mando al final. Ahora, hablemos de la luz. Prender y apagar la luz. La luz se dice das Licht. Entonces tenemos an y aus. An va a ser para encender, prenderla, y aus para apagarla. Es decir, que si yo digo yo prendo la luz, vamos a decir ich mache das Licht an. Al final, un punto. Lleva un punto al final. O apago la luz, ich mache das Licht aus al final. Y así de sencillo es este tema. Así que ahora vamos a hacer unos ejercicios. Nuestro primer verbo es aufstehen, levantarse. Vamos a decir que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Good. Entonces, ahí es el mismo verbo que vimos en el relato de la rutina matutina. Ay, rima, rutina matutina. Bueno, y aufstehen. ¿Listo? Entonces,
Yo digo, empiezo con ¿qué? Con el sujeto, una oración común y corriente. Entonces, ich. Ahora, ¿cuál es el verbo? Pues principal, el verbo es stehen, ¿cierto? Lo vamos a conjugar con ich, also ich stehe. Ahora a las 7, ¿cómo se decía? 7 Uhr y mandamos el prefijo al final, ¿vale? Vamos a ver. Entonces separamos el verbo y lo conjugamos. A jeden Ich Tag, se me stehe olvidó cada jeden día. Tag 7 Uhr auf. ¿Okay? Recuerden que el prefijo va a ir al final. Ahí delante dice El ich, siguiente porque verbo es el verbo einkaufen. ahí decía ich delante, ¿no? Como esta pantalla corta, ya se los dije, ¿cierto? Bueno, einkaufen, ir de compras. Entonces, si ustedes van a decir, que es lo que ella va a decir ahorita, no me acuerdo si era él. Que significa Vamos a hacer ver. las compras. Vamos a decir que ella hace las compras en el supermercado. Ay, se me fue. Bueno, sí, ella, ¿no? Einkaufen, cogemos el verbo, lo conjugamos con sie, o sea, te, kauft im Supermarkt ein, ¿cierto? Siempre el prefijo al final. Vamos a ver el siguiente. Decimos, sie kauft im Supermarkt ein. Recuerden, hay que conjugar el verbo, en este caso es en presente, y mandar el prefijo al final. Nuestro siguiente verbo es el verbo abholen. Bueno, ahí no ven lo de adelante y dice AB, ¿no? Abholen, recoger. Entonces, si decimos que el bus recoge a los niños, ¿cómo lo conjugarían? Piénsenlo a ver. Bueno, bus se dice der Bus. Y pues niños ya lo saben como como la chocolate. Óigame a mí. Como el chocolate, die Kinder. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Der Bus, conjúguenlo con él, ¿no? Tercera persona del singular. Der Bus holt die Kinder, y esto al final, ab. Abholen significa recoger algo, a alguien, ir a por algo o por alguien. Vamos a decir que el autobús va por los niños, recoge a los niños. Decimos, der Bus holt die Kinder ab. Nuestro prefijo cierra la oración. El siguiente es anrufen. Anrufen significa llamar por teléfono. Otra vez el prefijo an. A, delante hay una A, N, anrufen, llamar por teléfono. Entonces ella llama a su amiga o a su amigo. Entonces ella, sí. Ahora conjuguen el verbo llamar, solito este. Ruft, ajá. Su amiga, ihre Freundin o ihren Freund, ¿no? Y el prefijo al final. Vamos a decir que ella habla con su novio por teléfono. Sie ruft ihren Freund an. Cerramos con nuestro prefijo, porque está en presente. Ahora tenemos un ejercicio. Ergänzen Sie. Vamos a completarlo. El primero es el verbo abwaschen, lavar algo. Lavar, pero en sentido de enjuagar, ¿no? Perdón. Entonces, yo enjuago, ¿sí? ¿Cómo lo dirían? Ich wasche. Y el prefijo al final, ab. Gut. Entonces, conjugamos ich wasche y mandamos nuestra partícula al final, ab. Esto está en presente. El segundo es ab. Aufräumen, ordenar. Entonces, du, ¿qué terminación tiene du? S-T. Du räumst. Exacto. Aufräumen. Les leí los Recoger pensamientos. algo, limpiar algo, un lugar. Entonces, separamos. Du, conjugamos, räumst, auf. Con nuestra partícula cerramos la oración. 3. Abholen, recoger algo a alguien. Acuérdense que lo acabamos de ver con el bus, entonces él recoge al niño o al infante. Entonces, er holt das Kind ab. Conjugamos, holt das Kind, al niño, ab. Número 4.
Bueno, este es divertido, este verbo, porque es el verbo, quiere decir ver lejos, o sea, quiere decir ver televisión. Es un verbo, imagínense. Entonces, conjuguen vía, ¿cómo queda el verbo? ¿Y cuál es el prefijo acá? Bueno, ahora comparen. Fernsehen, ver televisión. Nosotros, vía, sehen, fern. Número 5, einkaufen. Einkaufen, otra vez, ir de compras, conjuguen a ver. Ok. Hacer las compras. Ustedes, ihr, Vosotros, ¿cuál es ustedes? ein. La Sí. número 6, aufstehen. Otra vez aufstehen, otra vez levantarse. Entonces, ella. Ah, no, ese debe ser ellos y ellas, ¿no? Porque ahí va todos los pronombres. Ellos, ellas, usted, ustedes se levantan. A ver cómo sería. Sie. Ah, pues muy fácil. Los plurales. Levantarse. Vamos a utilizar sí, pero en plural. Ellos. Sie stehen auf. ¿Listo? Muy sencillo. Continuamos, pero Bueno, ahora esto ya con no. los verbos modales. ¿Qué va a pasar con un verbo modal? Bueno, esto no lo vamos a ver todavía porque no hemos visto todavía los verbos modales, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver, no creo que alcancemos a verlo todo, ya veremos el otro video que ya es, pues ya es con las normas, con las reglas de la gramática. Yo creo que ya con esto tienen la super idea. Vamos a ver aquí con María Dolores. Bien, los verbos Ay, perdón. separables son verbos con un altísimo índice de frecuencia. Son muy fáciles de formar, no se preocupen, lo van a ver enseguida, pero son verbos que tienen que saber conjugar bien desde el principio porque tienen un índice de frecuencia altísimo. ¿Qué Vamos quiere a ver, los decir? verbos separables. ¿Qué quiere decir índice de frecuencia altísimo? Pues que hay muchísimos de estos verbos en alemán, muchísimos. Son verbos que están compuestos por un prefijo. ¿Y qué tiene de especial este prefijo? Porque prefijos hay en todas las lenguas. Bueno, pues este prefijo tiene de especial que en la mayoría de los casos, no siempre, pero casi siempre, tiene un significado propio. En muchas ocasiones son preposiciones, como por ejemplo, ab no es una preposición, pero an sí, auf, aus, bei, in, estas todas son preposiciones con un sentido, con un significado. Pero también puede ser cualquier otro tipo de elemento, por ejemplo, fest, hin o her, los, weg o zurück. Todos estos elementos pueden formar parte de un verbo, pueden ser parte de estos verbos con prefijo separable. Bien, ¿y qué quiere decir esto? Pues como su nombre, el propio nombre indica, estos verbos se separan al ser conjugados, pero solamente en determinados tiempos simples. Vamos a ver en qué consiste esa separación. Vamos a ver, por ejemplo, uno de estos tiempos simples, que es el que ya hemos aprendido además en la píldora anterior, el presente indicativo. El infinitivo es aufstehen. Fíjense cómo pronuncio, lo he marcado con rojo, aufstehen. El acento ¿dónde va? Vayan fijándose ustedes. Quiere decir levantarse. ¿Cómo vamos a conjugar este verbo? Recuerda nuestra estructura oracional, ahora lo vamos a ver también en el gráfico. Ich, sujeto, stehe, segunda posición para la forma conjugada del verbo, morgens immer sehr früh auf. Fíjense dónde hemos mandado la partícula, a la posición Verb 2. Van a cumplir los 15 minutos máximos que hay, entonces por favor, en el Intus se encuentra este video, termínenlo de ver, realmente es muy explicativo. Termínenlo de ver. Y segundo, por favor, en el Arbeitsbuch van a tener como tarea esta parte, ¿sí? Que es la página, ay Dios mío, se me fue, la página 31, ¿sí? No, mentira, la página 30, Übung 1 y Übung 2, ¿sí? Eso les queda de tarea, espero. Ay, sigue, pensé que se había cortado. Eso les queda de tarea, espero que hayan aprendido algo. No se les olvide también el taller que les di para que resuelvan en casa, para entregarlo.
la otra semana que regrese, o sea, la semana del 21. Alles Gute, que les vaya muy bien und bis bald. Hasta Bye. pronto.